No vamos a tener que poner algún significado porque martes y jueves queda un poquito difícil de definir. Pero bueno, vamos a lo importante porque en Chile están pasando muchas cosas y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegó la hora 921 y por supuesto enviarnos un audio al WhatsApp más 569-5304-3903 más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Y por supuesto recuerden seguirnos en YouTube para que puedan ver siempre el programa y además pongan la campanita para que les avise cuando comienza. ¿Cuál es nuestro YouTube? @llegó la hora 921. Bueno, vamos con nuestro primer invitado de hoy. Está junto a nosotros el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional. Diputado, bienvenido a Llegó la Hora. Hola, buenas tardes, Mara. Gracias por la invitación. Diputado, hay muchas cosas pasando en nuestro país, sobre todo en temas de seguridad, y lo hemos visto mucho en la palestra, marcando las pautas de estos temas, sobre todo a raíz de una solicitud de otorgar urgencia a un proyecto que busca aislar reos de mayor peligrosidad, comprendiendo lo que pasó hace unos días atrás, cuando un compañero de celda termina decapitando a otro, y ya estamos viendo que los niveles de seguridad no solo están flaqueando en las calles, sino que también en nuestras cárceles. Me imagino que el proyecto nace de esto, pero ¿cómo lo están encauzando y cuál es la propuesta concreta? Sí, mira, Mara, hace algunos días vimos con mucha preocupación las declaraciones del ministro de Justicia que decía que las cárceles en nuestro país están absolutamente controladas. Uh-huh. Y a uno le llamó la atención esa declaración porque pareciera ser que el ministro de Justicia, quien dirige a Gendarmería y sin ninguna duda está a cargo de lo que ocurra dentro de las cárceles, tiene conocimiento de lo que ocurre y de la crisis que estamos viviendo carcelaria. Entonces eso revela que hay una profunda desconexión porque en menos de 24 horas resulta que aparece una persona decapitada, asesinada por su compañero de celda. El día de ayer vemos otro homicidio dentro de una cárcel de los años, quizás el año con más homicidios desde que se tenga recuerdo, dentro de las cárceles de nuestro país, con líderes del crimen organizado muy cómodos, algunos de ellos dentro de las cárceles, con motines tan violentos y preocupantes que destruyeron la cárcel de alta seguridad, el Repas, que me tocó además visitar. La destrucción era total. Con gendarmes que además no tienen las condiciones ni de uniforme ni de preparación para combatir a estos delincuentes que llegaron para quedarse en Chile y que tienen un nivel de peligrosidad que Chile no estaba preparado desde el punto de vista carcelario para poder recibirlos y poder segmentarlos como corresponde. Y en ese sentido lo que hace el proyecto Mara es precisamente en un país donde hay más de un 130% de hacinamiento en las cárceles, es establecer un modelo parecido al italiano, a propósito del 41 bis, que este es un proyecto que además encabeza Juan Fuenzalía, diputado de la UDI, que tiene que ver con aislar como corresponde a los líderes de las bandas más peligrosas en nuestro país, como por ejemplo el Tren de Aragua, para que no sigan operando dentro de las cárceles y no sigan controlando lo que ocurre alrededor, donde finalmente la violencia, las comunicaciones exteriores con soldados de ellos termina finalmente operando dentro de las cárceles en nuestro país. Entonces la segmentación tiene que ver con aislarlos, con que pasen pocas horas al día viendo la luz, es decir, en el patio, para que no tengan ningún tipo de contacto y además inhibir al máximo las comunicaciones que puedan tener con cercanos, familiares, etcétera. Es decir, régimen de aislamiento más estricto y de incomunicación más estricto. Y esto específicamente, Mara, solamente para, nos gustaría que fuera para muchos, pero partiendo por los líderes de las bandas de crimen organizado que se han asentado en nuestro país, particularmente el Tren de Aragua, los Pulpos, los Trinitarios y tantos otros más que han cruzado la frontera y que han cometido graves delitos en Chile.
Diputado, y en ese sentido, debiésemos avanzar a reformas más grandes, me refiero, primero que todo, construir cárceles tal vez de alta seguridad, para poder hacer esta segmentación no solo dentro de las cárceles, sino que tener sistemas distintos en cárceles diferentes, dependiendo del nivel de delito de cada uno de los delincuentes. El tema de gendarmería también es importante. Se ha hablado también de los bajos sueldos que tienen los gendarmes, mucho en casos de regiones, que lugares pequeños donde son conocidas sus familias, donde también son amenazados. Entonces, estamos frente a un avance del crimen organizado que va a 2 pasos más allá que cualquier tipo de seguridad que estemos viendo a nivel de inteligencia o del Estado. ¿Hay que empezar a tomar medidas más fuertes precisamente en ese camino? Sí, totalmente. Mira, a ver, lo de las cárceles, primero, sin ninguna duda, y el otro día lo anunciamos con Evelyn Matei, es construir más cárceles. Y hacer regímenes más estrictos dentro de las mismas y construir cárceles de alta seguridad. Eso es lo ideal. Pero eso es en el largo plazo, mediano y largo plazo. En el corto plazo, perfectamente dentro de las cárceles que se están ampliando o dentro de las mismas cárceles que hoy día tenemos, construir un espacio para que estén aislados los líderes de las bandas del crimen organizado y empezar quizás a trasladar a otros a las cárceles que se están construyendo y están terminando, como la cárcel de Talca. Bueno, esperamos que en Copiapó del Arenal avance a pasos agigantados y los cupos que se van generando a propósito de las distintas ampliaciones. Pero lo ideal es avanzar a regímenes más estrictos con cárceles de alta seguridad, porque el módulo que está en Santiago es un módulo acotado de no más de 300, 350 y que se invirtió durante el gobierno del presidente Piñera más de 3.000 millones, pero resulta que se invierte bajo un contexto de criminalidad distinta. Entonces, la materialidad de las cárceles no resiste a estas literalmente bestias que tenemos dentro de las cárceles, que son psicópatas muy peligrosos y que finalmente tienen que tener condiciones de más seguridad, pero eso hay que hacerlo ahora. El proyecto que iba a presentar el ministro Cordero cuando era ministro de Justicia dijo que era después de las elecciones. Estamos esperando con ansias ese proyecto que va a permitir reducir la permisología para construir cárceles más grandes y que podamos avanzar a regímenes de aislamiento. Perfectamente se puede compatibilizar con el 41 bis, que permite estos regímenes más estrictos de aislamiento e incomunicación, que además, Mara, no es nada novedoso, si los países, las democracias modernas del mundo ya lo tienen. Y por otro lado, lo que tú dices muy bien de los gendarmes. Las condiciones de los gendarmes es penosa dentro de las cárceles. Ellos viven prácticamente igual de encerrados que los internos, pero tienen condiciones muy desfavorables. A mí me ha tocado acá visitar la cárcel de Quillota, de Los Andes, de Limache, y la verdad es que son cárceles hacinadas que además no cumplen las condiciones. Mira, en la cárcel de Limache, que tiene más de un 200% de hacinamiento, era una caballeriza de finales del 1800. Entonces, no tiene las condiciones mínimas para que los gendarmes puedan estar dentro de ella y además no tienen las capacitaciones y ni siquiera el uniforme para poder recibir a delincuentes tan peligrosos. Entonces, estas fuerzas especiales que tiene Gendarmería deben tener una capacitación mayor, tener la misma capacitación respecto a quienes hoy día están en estas cárceles de máxima seguridad, porque, Mara, lo que ocurre, y que tú muy bien dices, es que a ellos les amenazan, a ellos y a sus familias. Claro. Se aprenden cómo caminan, se averiguan sus nombres, los nombres de sus familias. Entonces, ellos tienen que tener una indumentaria y una capacitación que impida que puedan ser identificados y tienen que tener turnos rotativos. Ellos no pueden estar todo el mes con reos de alta peligrosidad porque los van a identificar, los van a amenazar. Mira, nos contaba el director de Gendarmería Nacional de Gendarmería del anterior, Cristian Alvear, que incluso les ponían coronas de rosa o la foto de sus familias cuando salían. Por eso queríamos avanzar tan rápidamente en un proyecto que está en el Senado, que se aprobó en la Cámara, que tiene que ver con que gendarmes puedan ocupar sus armas de servicio una vez que se van a retiro, porque ahí quedan absolutamente desprotegidos. Pero bueno, eso requiere una reforma integral, porque además los grados de los gendarmes, la planta de los gendarmes son plantas que es muy difícil ascender y que partan y que además tienen incrementos muy bajos respecto a los sueldos en relación a la función crítica que realizan, porque hoy día gendarmes también están realizando labores investigativas dentro de las cárceles y eso implica obviamente un riesgo mucho mayor. Bueno, estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Diputado,
Esta iniciativa parte con una carta firmada por diputados de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas y Amarillo. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esto se vuelva un poco más transversal y tener apoyo también del oficialismo y el gobierno para poder avanzar al menos en la propuesta de corto plazo que ustedes están haciendo? A ver, en su momento lo hablamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero, a propósito del tema de las cárceles y todo el proyecto que se venía, que esperamos que sea lo antes posible. Y la verdad es que a mí, si no me falla la memoria, el ministro de Justicia estaba de acuerdo en avanzar en estos regímenes más estrictos. Y para esto hay que hacer una ley nueva, hay que cambiar el reglamento. No tenemos la regulación porque era un país que no estaba preparado no estaba preparado para este tipo de criminalidad. Entonces, nosotros esperamos que el gobierno lo antes posible ingrese el proyecto de terminología para construir cárceles más grandes, más rápido. También las ampliaciones, se construyan cárceles de alta seguridad, pero se incorpore dentro de esto la urgencia para este proyecto de ley que está durmiendo en la Comisión de Constitución y que tú sabes, Mara, que si no tienes las urgencias del gobierno, sí, claro, difícilmente los proyectos pueden avanzar y no podemos esperar a que nuestro país termine como Ecuador, que tenía los mismos homicidios que nosotros tenemos hasta ahora, un 6,5, 6,7, y se dispararon de la noche a la mañana, y lo que terminó explotando con cárceles que fueron finalmente tomadas por los delincuentes y convirtiendo a Ecuador quizás en los países más peligrosos de Latinoamérica. Diputado, lo quiero cambiar de tema y lo quiero llevar a las declaraciones del ministro Cordero hoy en base a esta adopción de la Declaración y Plan de Acción 2024 a 2034, donde el subsecretario Cordero dice que se va a generar un sistema en base a la migración de un proceso de regularización limitado para personas en situación irregular que cumplan ciertos requisitos. Tanto usted como el diputado José Miguel Castro catalogaron esto como un perdonazo migratorio con efectos negativos. Un poco, si nos puede explicar a qué se refiere con esto y cómo ve este proyecto que pretende implementar el gobierno, sobre todo encabezado por el subsecretario Cordero. Yo creo que revela la desconexión profunda que tiene el gobierno con la situación que vive el país, Mara. O sea, tenemos las fronteras desbordadas y lo que hace el gobierno es legitimar el ingreso ilegal a Chile haciendo un perdonazo a quienes ingresaron por la ventana a nuestro país y pretenden quedarse de manera permanente. Es impresentable, son más de 180.000 empadronamientos de un gobierno que negó por todas las vías que este proceso iba a avanzar de esta manera, y nosotros lo advertimos. Dijimos que el gobierno, con la postura que tiene histórica respecto a la migración irregular, que cree las fronteras abiertas de par en par al derecho a migrar, iba en algún momento a avanzar en un proceso como no comprendiendo las consecuencias que puede tener algo así para el país. O sea, el efecto llamada es evidente, por mucho que lo niegue el ministro Cordero, el subsecretario Cordero. Si tú regularizas a todos los migrantes irregulares que se empadronaron, porque son solamente los que ingresaron por paso clandestino, ojo, sí, o sea, claro, quienes ingresaron ilegalmente, lo que vas a generar es que todos quienes quieren ingresar a Chile se van a sentir motivados a hacerlo, porque saben que en Chile no expulsan a nadie, no sancionan a nadie, y se pueden quedar de manera permanente, y después de un tiempo los gobiernos de turno los va a regularizar. Es decir, lo ineficiente que han sido para expulsar, ahora resulta que la eficiencia es para regularizar, lo que es un contrasentido absoluto. O sea, un gobierno que no ha expulsado ni a 1.000 migrantes que ingresaron de manera ilegal administrativamente, que ingresaron por paso clandestino, ahora pretende regularizarlo. Es decir, quien incumple la ley, premiado, y quien la cumple, castigado, como son los chilenos y además los que están de manera regular con sus visas y que entraron por los aeropuertos y por pasos habilitados. No, es muy grave, es un desastre, y nosotros vamos obviamente a tratar de generar a través de todas las vías posibles que esto no se produzca. Nosotros metimos una indicación en la ley de presupuesto que señala claramente de que cualquier proceso de regularización masivo tiene que pasar necesariamente por el Congreso Nacional. Eso el gobierno lo llevó al Tribunal Constitucional, está hoy día ahí alojado, y mientras eso no se resuelva, el gobierno no puede avanzar en esto, pero nos parece que es tremendamente dañino para el país
y es una invitación a venir de manera ilegal a Chile. Además, Mara, con el agravante de que dentro de los requisitos que dice el gobierno, la ministra Toá y el subsecretario del Interior, es que tiene que haber arraigo laboral. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo va a tener arraigo laboral un migrante que está de manera ilegal en Chile? Si contratar a un inmigrante que está de manera ilegal, tiene una sanción, claro, sancionada, castigada en la ley de inmigración extranjería. O sea, el gobierno está incentivando a que se cometan ilegalidades por parte de los empleadores y de los migrantes ilegales. Es un contrasentido, es decir, un gobierno no puede invitar a incumplir la ley para efectos de regularizarte, porque eso tiene una sanción. Incluso nosotros hemos propuesto que sea una sanción penal, pero bueno, hay una sanción hoy día que tiene que ver con una multa, y multas que son altas. Entonces, ¿cómo un gobierno llama a incumplir la ley para regularizarte? Eso me parece que es tremendamente grave y le hace un efecto genera un efecto dañino muy grande para quienes están de manera regular, los nacionales, y quienes cumplen con la ley en nuestro país. Bueno, estábamos conversando junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Diputado, queríamos agradecerle que hubiera estado con nosotros conversando sobre estos temas tan relevantes de seguridad y las discusiones que se están dando en el Congreso. Muchas gracias a ti, Mara. Muchas Buenas gracias. Tardes. Muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más.